El amanecer en aquel bosque siempre llegaba de forma silenciosa, como si incluso la luz tuviera miedo de atravesar los troncos altos y húmedos que rodeaban la cabaña de Marco Rivas. El frío de esa mañana era distinto, más afilado, más lleno de un presentimiento que él no quería interpretar. Marco, un veterano que había aprendido a convivir con el peso de sus propios recuerdos, salió como cada día para revisar las trampas de leña, buscando mantenerse ocupado lo suficiente como para que su mente no lo arrastrara hacia el pasado. El aire olía a tierra mojada y a invierno temprano. Todo parecía normal, hasta que un sonido quebró la quietud. No fue un aullido, ni un rugido. Fue un quejido bajo, insistente, como si algo estuviera pidiendo ayuda sin querer llamar demasiado la atención. Marco se detuvo. Su mano se fue instintivamente a la navaja que llevaba al cinturón. Reacción automática de alguien que siempre espera lo peor. Avanzó entre los árboles con pasos lentos, controlados, atento al más mínimo movimiento. Y entonces lo vio. Allí, entre raíces retorcidas y hojas húmedas, yacía un perro grande, de pelaje oscuro y enmarañado, con la pata trasera cubierta de sangre seca y respirando con dificultad. Pero no fue la herida lo que hizo que Marco se quedara inmóvil. Fueron sus ojos. No había miedo en ellos. No había agresión. Había conciencia, una especie de inteligencia inquietante, como si el animal lo estudiara, lo leyera, lo comparara con algo que ya conocía. Marco dio un paso atrás, incómodo. Su primer impulso fue marcharse. No quería involucrarse, no quería vínculos, no quería sentirse responsable de nada vivo. Ya había fallado una vez, ya había perdido demasiado. Giró el cuerpo para alejarse. Pero el perro, con un esfuerzo que no debería haber sido posible, se levantó tambaleante y se colocó frente a él, bloqueando su camino. No gruñó, no lo atacó, no lo suplicó, simplemente se paró ahí, mirándolo con una determinación silenciosa que parecía decir: «No me dejes aquí». Marco apretó la mandíbula, sintiendo como una parte de sí reclamaba mantenerse frío, distante, inmune, pero otra parte, aquella que él creía muerta, comenzó a latir con una inquietud profunda. ¿Por qué ese animal actuaba como si lo conociera? ¿Por qué sentía la extraña impresión de que ese encuentro no era un accidente? El perro dio un pequeño paso hacia adelante, volvió a mirarlo con esos ojos que parecían cargar historias, y soltó un suspiro casi humano. Marco cerró los ojos un instante, maldiciendo en silencio. Sabía que ese momento, ese instante exacto en el que debería haberse ido, era el punto donde su vida estaba a punto de cambiar, sin que él pudiera evitarlo. Y aunque todavía no lo entendía, ese animal no había aparecido en su camino por casualidad. Era el primer aviso de algo mucho más grande que estaba por venir. Marco cargó al perro con dificultad, sintiendo su peso extraño, como si aquel cuerpo herido llevara más que huesos y músculo, como si arrastrara un pasado que él desconocía. Lo llevó a la cabaña murmurando entre dientes que no pensara quedarse, que solo lo ayudaría un día o dos, que no tenía intención de complicarse la vida. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que eran mentiras. Al entrar, el perro recorrió el lugar con la mirada, analizando cada rincón como si hubiera estado allí antes. Marco lo dejó sobre una manta y se arrodilló para revisar la herida. No era una mordida de animal salvaje. Era un corte limpio, preciso, como hecho con objeto metálico. Eso lo inquietó. Intentó no pensarlo. El perro observaba cada movimiento suyo con una atención demasiado enfocada, ladeando la cabeza cuando él hablaba solo, como si entendiera el tono, el cansancio, la frustración acumulada en su voz. Marco se puso de pie y buscó vendas y agua caliente, pero cuando regresó, se detuvo. El perro estaba sentado frente a una caja metálica que él mantenía siempre cerrada, una caja con insignias de su unidad, placas, recuerdos que él evitaba tocar. El perro no la olfateaba como lo haría un animal común, la miraba, como si la reconociera. Marco sintió un escalofrío. «No empieces con tus fantasías», se dijo. Se acercó, apartó al perro y comenzó a limpiar la herida. Lo que sucedió después lo dejó helado cuando acercó el vendaje. El perro levantó la pata herida por su cuenta, facilitando el proceso, cooperando como si hubiera sido entrenado para procedimientos básicos. «¿Quién te enseñó eso?», murmuró Marco sin esperar respuesta. Pero el perro lo miró directamente, sin parpadear, como si la pregunta tuviera sentido para él. Cuando terminó de vendarlo, se levantó y se apartó, intentando poner distancia emocional. Pero donde él iba, el perro giraba la cabeza para seguir cada paso. No se movía, no lloriqueaba, solo observaba, presente, como si esperara una orden que él no estaba preparado para dar. Marco apretó los dedos contra el borde de la mesa, sintiendo que ese tipo de cercanía lo desestabilizaba. No había pedido compañía, no había pedido recuerdos vivos. Sin embargo, algo en ese animal rompía su coraza sin que él pudiera evitarlo. Fue al colgar su chaqueta cuando lo vio. El perro se había puesto en posición atenta, rígida, mirando un objeto colgado en la pared. Era una mochila militar vieja,
con un parche desgastado de su antiguo regimiento. Ese perro no debería reconocer nada de eso. Y sin embargo lo reconocía. Marco respiró hondo, sintiendo un temblor dentro de su pecho. Ese no era un perro común. Ese no era un simple rescatado. Y empezaba a parecer que él tampoco lo había encontrado por casualidad. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina espesa que se aferraba a las ventanas como si quisiera impedir que el mundo externo entrara en la cabaña. Marco, acostumbrado a despertarse antes del alba, se sorprendió al encontrar al perro ya despierto, recostado cerca del fogón como si hubiera dormido allí toda su vida. Había algo inquietante en la manera en que el animal se movía, ¿no? Exploraba con curiosidad desordenada como un perro común, sino con una especie de reconocimiento silencioso. Marco se acercó con una taza de café temblando entre sus manos, aún sin entender del todo por qué seguía permitiendo que ese animal estuviera allí, y sin embargo sintiendo que removerlo sería casi una falta de respeto. Revisó la herida y comprobó que había dejado de sangrar. El perro sostuvo la mirada con una calma demasiado humana, como si quisiera decir, «Estoy bien, continúa». Marco desvió los ojos, incómodo, y se puso a ordenar la mesa, pero al girar notó algo que hizo que las palabras se le atoraran en la garganta. El perro estaba sentado frente a un pequeño cuadro apoyado en una repisa baja, una fotografía amarillenta de un grupo de soldados jóvenes, sonriendo bajo un sol abrasador. En el centro, con un brazo alrededor de Marco, estaba Julián Herrera, su mejor amigo, su hermano de batalla, el hombre que había dado la vida para salvarlo. Marco sintió como un nudo helado se le instalaba en el estómago. No había mostrado esa foto en años, y sin embargo el perro no la olía como un objeto más. La mirada era fija, profunda, como si reconociera al hombre retratado. Marco dio un paso adelante tratando de convencerse de que solo era una coincidencia, pero una ola de recuerdos golpeó su mente sin permiso. El chillido metálico de la explosión, el humo oscuro tragándose el cielo, el grito de Julián empujándolo hacia la salida, el peso insostenible de su cuerpo sin vida. Cerró los ojos para contener la imagen. Cuando los abrió, el perro había acercado el hocico a la foto y soltado un sonido bajo, un gemido que no era de dolor físico, sino de algo más, algo parecido a duelo. Marco se arrodilló sin darse cuenta y extendió la mano hacia el collar del perro, no para acariciarlo, sino porque había notado un borde extraño bajo el cuero. Tiró suavemente y sintió un pequeño compartimento oculto. El perro no se apartó, al contrario, mantuvo la cabeza inclinada hacia él como si estuviera permitiendo que viera aquello. Marco abrió el compartimento y encontró un pequeño objeto metálico envuelto en un trozo de tela. Cuando lo desenvolvió, el corazón se le detuvo. Era una identificación militar antigua, con las iniciales J&H grabadas a mano: Julián Herrera. El mundo pareció contraerse en un solo punto. ¿Cómo era posible que ese objeto estuviera allí? ¿Cómo había llegado al collar de un perro desconocido? Marco miró al animal, y el perro sostuvo la mirada con un brillo que no pertenecía a un simple instinto animal. En esos ojos había historias, recuerdos, algo que se acercaba peligrosamente a la memoria. Era como si ese perro hubiera conocido a Julián, o como si lo estuviera buscando. Si este capítulo te hizo sentir algo, cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión ayuda a que esta historia siga viva. Marco permaneció de rodillas más tiempo del que quiso admitir, con el medallón frío en la palma de la mano y un temblor que no lograba controlar. Aquello no era un simple objeto extraviado. Esa identificación había desaparecido el mismo día en que Julián murió. Marco siempre creyó que se perdió entre los restos del vehículo destruido, pero verla ahora, intacta, protegida, dentro del collar de ese perro, era imposible. Cerró el puño alrededor del medallón mientras el perro retrocedía un paso, inquieto, como si sintiera que el pasado recién abierto tenía un peso que también lo afectaba a él. En Marco respiró hondo, tratando de calmar la creciente oleada de preguntas que se estrellaban en su mente, sin orden. Levantó la vista y notó cómo el perro se tensaba, como si esperara su reacción, como si quisiese saber qué haría a continuación. «¿De dónde sacaste esto?», murmuró Marco, aún sabiendo que no habría respuesta verbal. Pero el perro giró ligeramente la cabeza hacia la puerta. Un gesto pequeño, pero claro, casi una invitación. Algo en su postura transmitía urgencia. Marco sintió una punzada de inquietud. Guardó el medallón en el bolsillo interior de su chaqueta y, sin darse cuenta del todo, siguió al perro hacia el exterior. El bosque los recibió con un silencio sospechoso. No era el silencio natural del amanecer, sino uno denso, expectante, como si algo hubiera pasado por allí recientemente. El perro avanzó con cautela entre los árboles, guiando el camino con la seguridad de alguien que ya conocía el terreno. Marco siguió sus pasos, observando cada detalle con ojos entrenados en ramas rotas. Tierra removida, una huella vieja de una bota, todo estaba demasiado fresco,
demasiado reciente. Llegaron al claro donde Marco había encontrado al perro el día anterior. La tierra estaba removida, pero ahora que la luz del día alcanzaba mejor la zona, podía ver algo más en marcas en el suelo que claramente no pertenecían a un animal. Había habido un humano allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Retrocedió instintivamente cuando una sensación de ser observado lo envolvió. Miró alrededor, pero no vio nada. El perro, sin embargo, levantó la cabeza de golpe y emitió un suave gruñido, no agresivo, sino de advertencia. Algo o alguien había estado allí, algo que quizás seguía cerca. Marco tragó saliva, sintiendo como todas las piezas empezaban a encajar de una forma que no quería aceptar. El perro había llegado lastimado. La herida no era de animal. Había un medallón imposible escondido en su collar. Y ahora, rastros humanos rondando el bosque. Ese animal no estaba perdido. No estaba huyendo. Marco apretó el medallón dentro de su chaqueta y miró al perro, que mantenía la vista fija en un punto entre los árboles, como si supiera exactamente de dónde venía el peligro. En ese instante, Marco comprendió que lo que había encontrado en ese bosque no era un simple perro herido, sino el inicio de un misterio que llevaba demasiado tiempo enterrado y que no estaba solo. Alguien más sabía del perro, alguien que quizás estaba observándolos desde las sombras. Marco regresó al lugar del primer encuentro con una sensación pesada, asentada en su pecho, como si cada paso que daba sobre la nieve crujiente lo acercara, no solo a un espacio físico, sino a una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. La luz del amanecer atravesaba las ramas desnudas de los pinos, revelando pequeños detalles que la urgencia del día anterior no le permitió notar. Marcas en el suelo, huellas superpuestas, señales de movimiento reciente. Se agachó, tocó la nieve endurecida y encontró lo que más temía confirmar. No había solo rastros del perro, había huellas de botas profundas y marcadas, como las de alguien acostumbrado a moverse en terreno hostil. Siguiendo las marcas encontró una zona de tierra removida y restos casi imperceptibles de un campamento improvisado. Ramas partidas acomodadas como un refugio momentáneo. Ceniza fría extendida en un círculo pequeño, un trozo de cuerda cortada y un pedazo de tela sintética que parecía parte de un uniforme táctico. Todo indicaba que alguien había estado vigilando esa parte del bosque, y no por casualidad. Marco sintió el peso del medallón dentro de su chaqueta. El objeto que no debería existir. El perro, que iba unos pasos delante de él, olfateó el suelo con una actitud que no correspondía a un animal común. Era metódica, precisa, casi militar. De pronto, se detuvo con el cuerpo tenso, la cabeza inclinada hacia un punto específico del claro. Marco siguió la dirección de su mirada y notó marcas largas, como si alguien hubiera arrastrado algo o luchado por mantenerse en pie. Una línea de sangre delgada, casi transparente bajo el hielo, serpenteaba entre los arbustos. No era suficiente para haber matado al perro, pero sí para mostrar que había perseguido o huido de algo, o de alguien en la idea. Lo golpeó con fuerza. El perro no estaba perdido, estaba escapando. El viento helado sopló entre los árboles, levantando un murmullo inquietante. Marco respiró hondo, recordando los años en los que rastrear enemigos era parte de su rutina. La sensación en su nuca, esa intuición vieja como la guerra, volvió a despertar. Alguien había estado observando. Y ese alguien podría estar aún cerca. Siguió las huellas humanas un poco más hasta que desaparecieron entre la maleza, pero no necesitaba que continuaran. Ya tenía suficiente información. No era un cazador, ni tampoco un caminante perdido. Era alguien que sabía moverse sin ser visto. Alguien que sabía esperar. Alguien que no quería que el perro se fuera. Cuando volvió a mirar al animal, este mantenía la mirada fija en un punto que Marco no alcanzaba a ver, con el cuerpo en alerta. Era evidente, el perseguidor estaba cerca, demasiado cerca. Y no solo seguía al perro, ahora seguía a ambos. Marco sintió su respiración hacerse más lenta, más profunda. Era como si el bosque le estuviera diciendo la verdad que él llevaba horas intentando ignorar. El peligro no se había ido, solo estaba esperando a que él encontrara estas pistas para acercarse un paso más. El bosque entero parecía contener el aliento cuando Marco avanzó unos metros más, guiado por una mezcla de intuición militar y una tensión eléctrica que crispaba el aire. El perro caminaba a su lado, ya sin rastro de debilidad, con una postura que era imposible confundir en cuerpo bajo, músculos tensos, orejas erguidas, respiración controlada. No era el comportamiento de un animal asustado, sino de uno entrenado para enfrentar lo que fuera necesario. Fue entonces cuando escucharon el primer crujido. No era el sonido casual de una rama partiéndose por el peso de la nieve, aun era un paso humano, y no uno torpe sino calculado. Marco se agachó instintivamente, llevando la mano hacia su cuchillo, sin recordar siquiera haber tomado la decisión. Era su cuerpo actuando desde un reflejo aprendido en años de supervivencia. El perro dio un paso adelante, colocándose entre él y la dirección del ruido. Ambos quedaron en silencio absoluto. Entre los árboles se movió una sombra lenta y cautelosa.
Observadora, Marco contuvo la respiración, esperando el siguiente movimiento, pero lo que ocurrió lo descolocó. La figura humana se detuvo en seco al ver al perro. No retrocedió por miedo a Marco, sino por el perro, era evidente. La silueta ladeó la cabeza como si evaluara la situación, pero su postura no era agresiva, era tensa, defensiva. Algo en el animal le generaba una incomodidad profunda. Marco notó entonces que el perro cambió su peso de una pata a otra de forma precisa, un microgesto que él había visto antes en operaciones militares, cuando un compañero advertía peligro inminente. ¿Cómo podía un perro moverse así? La figura dio un paso atrás y, por un segundo, el rostro quedó parcialmente iluminado entre los árboles. Era un hombre joven, con ropa táctica oscura, barba desordenada y una expresión que mezclaba urgencia con algo parecido al miedo. No al entorno, no a Marco, no al perro. El perseguidor levantó una mano no para atacar, sino para mostrarse vacío, desarmado, pero no cruzó el perímetro que separaba la sombra del claro. Cuando abrió la boca para hablar no salió grito ni amenaza, sino un murmullo roto en ese perro. No debería estar contigo. A Marco sintió el hielo recorrerle la columna. El hombre retrocedió un paso más, sin dejar de mirar al animal. Era como si supiera algo que él no, como si el perro guardara un secreto demasiado grande para enfrentarlo. Antes de que Marco pudiera acercarse, la sombra dio media vuelta y desapareció entre los árboles con una rapidez inquietante, sin dejar más que un eco apagado de sus pisadas. El perro permaneció inmóvil, observando el punto exacto donde el hombre había estado, con la mirada fija, profunda, cargada de un significado imposible de entender. ¿Qué eres?, murmuró Marco, sintiendo que nada en ese encuentro había sido normal. Y tenía razón, nada lo era. Y lo peor de todo, aquello recién comenzaba. Si estás sintiendo esta tensión tanto como nosotros, suscríbete, apóyanos con un like y acompáñanos. Lo más fuerte aún no ocurrió. El día siguiente amaneció con un cielo gris plomo que presagiaba problemas. Marco no había dormido. Cada sonido del bosque lo mantenía alerta. Cada sombra parecía esconder al hombre que había visto entre los árboles, pero esa vez no estaba dispuesto a ser observado, no otra vez. Cuando el perro levantó la cabeza repentinamente y fijó la mirada en la línea de pinos, Marco entendió que el perseguidor había vuelto. Se movió silenciosamente entre la nieve, aprovechando los recovecos del terreno, hasta que vio la figura oscura merodeando cerca de su cabaña. No esperó. No analizó. Se lanzó sobre él con precisión instintiva, derribándolo al suelo. El hombre cayó con un gruñido, sorprendido por la agresividad y velocidad del ataque. Marco lo inmovilizó con una llave que no había usado desde sus días en el ejército, presionando la rodilla contra su espalda y jalando su brazo hacia atrás. «Habla», ordenó con voz baja y peligrosa. El perro estaba al lado, inmóvil pero atento, como un soldado vigilando una amenaza. El perseguidor, jadeando, escupió un susurro quebrado. «No entiendes. Ese perro no es un perro cualquiera». Marco apretó más. «Entonces explícamelo». El hombre dejó escapar un gemido y finalmente cedió. Él escapó de una instalación. Un proyecto clasificado. No debía estar vivo, y mucho menos contigo. Marco sintió la piel erizarse. «¿Qué tipo de instalación?». El hombre tragó saliva. «Un programa experimental, psicología militar avanzada. Canes entrenados para reconocer patrones emocionales específicos en veteranos traumatizados. Dolor, culpa, estrés postraumático. Los rastrean, los identifican, los eligen». Marco sintió un vacío abrirse en su pecho. ¿Elegirlos para qué? El perseguido lo miró de reojo, con una mezcla de compasión y miedo. Para salvarlos, o para destruirlos, dependiendo de quién controle al animal. El perro emitió un leve gruñido. No hacia Marco, sino hacia el hombre, como si reconociera una amenaza. Marco aflojó un poco la presión, intentando procesar la información. «¿Por qué me sigue? ¿Por qué vino a mí?». El hombre sonrió con tristeza. «Porque fue entrenado para eso, para reconocer hombres como tú. Él no apareció en tu vida por casualidad». Marco sintió un golpe emocional, una revelación amarga que lo dejó sin palabras por un instante. El perseguidor aprovechó ese breve titubeo. Movió el cuerpo con destreza entrenada. Se deslizó bajo el brazo de Marco y rodó hacia atrás con agilidad sorprendente. En cuestión de segundos ya estaba de pie, retrocediendo hacia los árboles. «No entiendes lo que tienes allí», murmuró. «Ese animal vale más de lo que imaginas. Y no soy el único que lo quiere». Marco intentó alcanzarlo, pero la sombra ya se deslizaba entre los troncos, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El silencio volvió al bosque. Marco quedó allí, helado, respirando con dificultad. El perro, en cambio, se mantuvo firme a su lado,
con una postura tranquila pero vigilante. Y por primera vez, Marco comprendió que ese animal cargaba un pasado tan oscuro como el suyo, y que alguien estaba dispuesto a recuperarlo a toda costa. La cabaña se volvió más pequeña esa noche. Cada rincón parecía estar observándolo, cada sombra parecía murmurar preguntas que Marco ya no podía ignorar. Se sentó frente al fuego con el medallón en la mano, girándolo una y otra vez, esperando encontrar una mentira en él, algún detalle que demostrara que no pertenecía a Julián. Pero era real. Era su textura, su peso, su olor metálico mezclado con el tiempo. Era de su amigo muerto. ¿Cómo había terminado en el collar de ese perro? Abrió la identificación interior del medallón y encontró una pequeña nota plegada, empapada por el tiempo pero aún legible. Eran las últimas palabras escritas por Julián antes de la misión que le arrebató la vida en sí. Algo me pasa. Entrega esto a Marco, él sabrá qué hacer. A Marco sintió un nudo en el pecho. Esa frase le quemó la piel como una herida recién abierta. ¿Cómo podía ese perro tener algo tan íntimo, tan personal? Levantó la mirada y vio al perro sentado frente a él, observándolo con una tristeza profunda, como si compartiera el duelo. ¿Lo conociste?, preguntó Marco, sabiendo lo absurdo de la pregunta. Pero el perro bajó la cabeza con un gemido bajo, casi humano, como si la respuesta fuera sí. Entonces llegó el flash, no un recuerdo suave, sino una punzada luminosa del pasado. La arena caliente, el ruido ensordecedor de los disparos, el humo que transformaba el cielo en un monstruo negro, la mano de Julián, empujándolo hacia una salida mientras él gritaba que aún había tiempo para salvar a los otros. Y, detrás de él, un perro. No un perro cualquiera, un perro grande, oscuro, con los mismos ojos. Marco se levantó de golpe, aturdido por la idea. Imposible. Era el mismo animal. ¿Había estado allí? ¿Había visto morir a Julián? ¿Había sido parte de la misma operación? Se acercó al perro, que mantuvo la mirada fija en él, sin parpadear. ¿Viniste a buscarme?, murmuró Marco, y entonces lo entendió. El perro no había escapado al azar, no había vagado sin destino. Había Saidel programado, condicionado, entrenado para encontrarlo si su tutor original, Julián, moría en servicio. La pieza final encajó en su mente con un impacto brutal. Julián no solo había salvado su vida, también había dejado una parte de sí para protegerlo después de la muerte. Cuando el perro escuchó el nombre Julián, retrocedió con un gemido desgarrador, como si el eco del recuerdo lo hiriera. Marco se acercó instintivamente, y el perro apoyó la cabeza en su pierna. Fue un momento breve, íntimo, casi sagrado, pero el silencio se quebró de golpe. Afuera, sobre la nieve, crujió una pisada, luego otra y otra. No una, sino varias personas. Marco apagó el fuego con un movimiento brusco y tomó su arma mientras el perro adoptaba postura defensiva. Alguien había llegado, quizás la misma gente que había creado al perro, quizás otros, o no importaba. Lo único seguro era que ya no estaban solos. E para Marco, o mais aterrador era saber que aquela chegada não era coincidência. Eles haviam encontrado o que buscavam y venían preparados para recuperarlo. La noche cayó sobre el bosque con una rapidez antinatural, como si el cielo quisiera esconder lo que estaba a punto de ocurrir. Marco había apagado el fuego y cerrado todas las cortinas, pero ya sabía que eso no detendría a quien se movía allá afuera. El perro estaba inquieto, con las orejas erguidas y el cuerpo adelantado, como si su instinto le dijera que la amenaza era inminente. Marco sostuvo la escopeta con firmeza, aunque sus manos temblaban de un modo que lo llevó de vuelta, por un instante, al desierto donde había perdido a Julián. Respiró hondo, tratando de mantener la mente en el presente, pero entonces escuchó los pasos. No uno, varios han rodeando la cabaña. Un golpe seco en la puerta lo hizo saltar a otro ni otro. «Vamos a entrar», gritó una voz masculina al otro lado. «No queremos herirte. Solo queremos al perro». Marco apretó los dientes. «No lo tendrán». No tuvo tiempo de decir más. A la ventana lateral estalló en 1000 fragmentos y una figura encapuchada cayó dentro de la cabaña. Marco reaccionó de inmediato, empujando una mesa para bloquear el acceso directo, pero otro hombre rompió la puerta principal con una patada brutal. La cabaña se llenó de gritos, golpes y el sonido de cuerpos chocando contra muebles. Marco luchó como no lo hacía desde hacía años, recuperando reflejos que creía enterrados, pero su cuerpo no era el mismo de antes. Un puñetazo lo alcanzó en la costilla y lo dejó sin aire. Cayó al suelo, aturdido, y vio por un segundo la sombra de un hombre alzando un arma no letal, apuntando directamente hacia Elan. Pero algo se interpuso antes de que pudiera reaccionar. Un destello oscuro, un movimiento rápido, un gruñido feroz que retumbó en toda la cabaña. El perro se lanzó sobre el atacante con una precisión increíble, derribándolo al suelo y evitando que disparara. El hombre gritó intentando defenderse,
Pero el perro no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos no eran los de un animal común, eran los ojos de un guardián, de un soldado. Durante un instante la escena se congeló. Los atacantes, sorprendidos por la ferocidad del animal, dudaron. Marco aprovechó ese segundo para ponerse en pie, aunque cada costilla ardía como si una llama lo recorriera por dentro. Uno de los hombres, el mismo que había aparecido en el bosque días antes, gritó desde el umbral: «Él te eligió por una razón, Marco. No es un perro cualquiera. Fuiste tú. Siempre fuiste tú». Las palabras atravesaron a Marco como un proyectil. Todo encajó en su mente al mismo tiempo en el medallón, los comportamientos imposibles, la conexión instantánea, Julián, el programa, el último deseo, a la misión. El perro, como si captara el eco emocional que estallaba dentro de Marco, volvió a interponerse entre él y los hombres que trataban de entrar de nuevo. Marco, con la respiración entrecortada, sintió como su trauma se quebraba por primera vez en años, no por evitación, sino por el deseo visceral de proteger a quien lo había estado protegiendo desde el primer día. «No vas a llevártelo», dijo con una firmeza que no había escuchado en su propia voz desde antes de la guerra. Los hombres dudaron un instante más. Fue suficiente. Marco empujó un mueble derribado y bloqueó la puerta, mientras el perro continuaba defendiendo la entrada como un soldado entrenado para la batalla final. Los intrusos, frustrados, retrocedieron hacia la nieve oscura, dejando atrás amenazas y respiraciones entrecortadas. El silencio regresó lentamente, pero ya nada era igual. Marco se arrodilló, exhausto, y el perro acercó la cabeza a su pecho. En ese contacto, Marco comprendió algo devastador y hermoso a la vez. Aquel animal no había llegado para ser rescatado, había llegado para salvarlo. La mañana siguiente amaneció con un frío seco que parecía endurecer incluso la luz. La cabaña estaba destruida, la puerta rota, vidrios en el suelo, muebles volcados, pero aún así, el silencio que envolvía el lugar tenía algo distinto. Algo revel. Marco pasó las horas siguientes revisando los alrededores, recogiendo huellas, observando la dirección por donde los hombres habían huido. Sabía que volverían, sabía que esto no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de enfrentarlo. Volvió adentro y encontró al perro acostado junto a la chimenea apagada, observándolo con algo parecido a una pregunta. Marco se acercó, se sentó a su lado y sostuvo entre las manos el medallón de Julián. Aún pesaba igual, pero ahora ese peso tenía sentido. Abrió el compartimento interior del medallón, buscando respuestas, y encontró una pequeña tarjeta de identificación con un código numérico y un sello militar clasificado. Ya nada era coincidencia. Ese era el vínculo, ese era el secreto, ese era el mensaje final. Mientras sostenía el medallón, murmuró el nombre de su amigo Julián, y el perro reaccionó de inmediato, levantando la cabeza, gimiendo de forma suave, como si el nombre le encendiera una memoria interna. Marco cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran a la misión final, la explosión, el sacrificio, el grito desesperado de Julián ordenándole que corriera. Pero hubo algo más, algo que no había recordado en años en un perro. Un perro entrenado. Un perro que había permanecido junto al cuerpo de Julián cuando Marco fue evacuado. De repente lo entendió todo. Julián había sido parte del programa antes que el Lens. Perro había sido su compañero, su apoyo emocional en misiones extremas. Y antes de morir, Julián había pedido que el animal fuera reasignado a Marco si algo le ocurría. El programa no solo entrenaba perros, entrenaba lazos. Entrenaba vínculos capaces de sobrevivir incluso a la muerte. Marco abrió los ojos, con lágrimas que no recordaba haber derramado desde hacía años. Él quería que vinieras conmigo. Él sabía que yo no iba a lograrlo solo. En el perro apoyó su cabeza en su pierna como si confirmara cada palabra. Marco respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz que no era forzada, sino real. Aceptó lo que estaba frente a él, aceptó la misión que Julián le había dejado, aceptó al perro como parte de su vida, como parte de su sanación. Afuera, pasos alejándose en la nieve, anunciaban que los perseguidores no habían desistido. Pero ese ya no era el final. Era el comienzo de otra historia. Marco se levantó, con el perro a su lado, y miró el bosque con una determinación renovada. «No voy a perderte», dijo en voz baja, y el perro, como si entendiera, se puso en posición a su lado. Era el cierre perfecto o quizá el comienzo de una segunda parte. Porque algunas historias no terminan con la verdad. Terminan cuando alguien finalmente decide vivirla. Si crees en el tipo de vínculo que puede cambiar una vida, únete a nuestra comunidad, suscríbete y comparte esta historia para que más personas conozcan lo que un animal puede hacer por un ser humano.